Hola, nosotros somos 100% Fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy les vamos a hablar de datos importantes sobre fecha cierta. Bienvenidos. Bueno, para comenzar voy a permitirme definirles qué es un blockchain. Eso es importante porque va a ser la plataforma en la cual se basa, en la cual se pueden desarrollar los contratos inteligentes. Para esto lo podemos definir como un conjunto de bloques a los que se les añade metainformación relativas a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal. Esta definición es muy técnica, pero básicamente o en palabras más comunes, un blockchain es un registro, es como un libro mayor que se va construyendo con el registro, pues en este caso de las operaciones, las cuentas, demás. ¿Qué usos tiene? Por ejemplo, puede ser la plataforma a través de la cual se transfieren criptomonedas, los Bitcoin. El registro público de la propiedad del comercio utiliza estas plataformas para llevar ese registro de los documentos que se llevan, que se elevan ante el registro público. El voto electrónico se puede llevar a través de estas plataformas. El registro de gastos en la administración también se puede llevar a través de ellas. El seguimiento de donaciones se puede realizar y lo más importante o a lo que nosotros nos vamos a referir, en este caso, el tema de los contratos inteligentes. Para esto podemos definir qué es un contrato inteligente. Digo, creo que todos tenemos conocimiento de qué es un contrato, pero este tipo de definición viene del tipo de contrato que no está escrito en un lenguaje natural. Esto es, está escrito en un código virtual, en un código binario específicamente. Esto es importante para el tema de fecha cierta. ¿Por qué? Porque tanto las entradas y las salidas de estos contratos inteligentes no pueden ser alterados. Esto es, se registran a una hora que la cual no se puede modificar. Son un tipo de documento digital y ese documento puede estar en texto, en sonido, en imagen y se guardan en el tiempo, que es lo más importante. Esto derivado del tema pues de fecha cierta. Para esto ustedes se van a preguntar, bueno, ok, entiendo que un contrato inteligente es un documento digital, pero ¿quién lo puede hacer? Bueno, pues esto está a cargo de un prestador de servicios de certificación. Para ello, un prestador de servicios de certificación es aquel fedatario público, persona moral o institución pública acreditado por la Secretaría de Economía que expide certificados electrónicos y presta otros servicios relacionados con la firma electrónica, como la emisión de constancias de conservación de mensajes de datos y la expedición de sellos digitales en tiempo. Esto es, un prestador de servicios de certificación, yo creo que lo habían escuchado porque son terceros que pueden generar la e-firma independientemente al SAT, por ejemplo, que también, digo, él es como el principal, ¿no? Prestador de servicios de certificación, pero hay otros particulares que también tienen ese, pues ese permiso, ¿no? Entre ellos, nada más hay 6 que están registrados ante la Secretaría de Economía. Aquí les puse, aquí tenemos 4, y aquí están otros 2. Solamente son 6. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Bueno, pues nada más tenemos 6 prestadores, ¿no? De servicios. Pero las empresas los contratan a ellos para que ellos, digamos, puedan prestar el servicio de, pues, certificar, entre comillas, esos contratos y tengan fecha cierta. Esto para efectos de que el contrato no se tenga que llevar ante notario o inscribir en el registro público. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo, les borré como los datos sensibles, por así decirlo, de cómo se firma un contrato. Más adelante lo voy a entrar un poquito más a ese tema, pero pues básicamente lo que les dan cuando ustedes firman un contrato inteligente es este acuse. O sea, en este acuse viene como el nombre de la persona que firmó, el RFC, el número de certificado que se le da a ese contrato inteligente, el emisor, en este caso Servicio de Administración Tributaria, la firma electrónica de la persona que firmó, así como la fecha. Esto es lo importante para efectos de lo de fecha cierta, fecha de la firma. Y te trae aquí la fecha y la hora en la cual se llevó a cabo esa firma. Por eso es que no se puede, digamos, con esa firma, con esa fecha se acredita pues justamente la fecha cierta. Ahora, esa es como una primera parte, ¿no? O sea, simplemente son como pequeños datos relativos a esta parte. Y ustedes aquí van a decir, ¿por qué es tan importante el tema de fecha cierta? Bueno, nosotros ya hemos visto que derivado de la jurisprudencia publicada en diciembre del año pasado, emitida por la segunda sala de la Suprema Corte, es una, dentro de las facultades de comprobación de la autoridad, los contribuyentes deben acreditar fecha cierta para efectos de poder, digamos, acreditar que cumplieron con sus obligaciones fiscales. Entonces, esto pues obviamente movió todo, ahora sí que
en la realidad la operación que llevan las empresas, en razón de que la tesis dice básicamente que para que acredites fecha cierta, el documento debe ser registrado ante el registro público, debe ser elevado ante notario o debe haber pasado por alguna autoridad que pues tenga la facultad de darle esa fecha cierta, lo cual genera un costo pues bastante grande para las empresas. Por eso es que se está buscando otras opciones, entre ellas lo que les comentaba de los contratos inteligentes. Para esto, si nos brincamos a otra parte y nos vamos al área de litigio, litigio es un combate que se hace sobre alguna resolución. En este caso, si la tesis nos habla que son facultades de comprobación, lo más seguro es que si hubo una facultad de comprobación y el contribuyente no está de acuerdo, bueno, tenga derecho a promover algún medio de defensa, ya sea recurso o juicio. Por eso nos estamos refiriendo a esta parte de litigio. En ese sentido, entendemos que en el litigio del día de hoy no se deben dejar de lado los principios probatorios. Esta es como la parte que quisiera rescatarles. ¿Por qué? Porque la ley no es favorable al contribuyente. Esto es, si nosotros nos vamos a un juicio, por ejemplo, y no aplicamos en este caso el tema de los principios probatorios, lo más seguro es que el tribunal al momento de resolver el juicio, pues inmediatamente saque la jurisprudencia y te diga, oye, ¿sabes qué? Aquí el tema es que tienes que acreditar fecha cierta para que yo te pueda hacer válidas tus deducciones, para que yo pueda hacer como lo que estés peleando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si pongamos un contrato que, no sé, es préstamo, por ejemplo, y tú no ante notario, por ejemplo, y te dice, ¿sabes qué? Ese ingreso sí es acumulable, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte no me acredita fecha cierta. La fecha cierta lo que quiere tratar es justamente que no, tú no hagas el documento posterior a que se llevó a cabo la operación. Eso es lo que está tratando de evitar el SAT, básicamente. Entonces, en ese sentido, pues obviamente el tribunal va a sacar la tesis, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no está inscrito ante el registro público, para mí no vale. ¿Qué es lo que podemos hacer los litigantes en esta parte? Bueno, pues acudir a los principios probatorios. En este caso tenemos dos principios que es importante rescatar. Onus probandi, que es básicamente lo normal se presume y lo anormal se prueba. Y affirmati incumbit probatio, que es quien invoca algo que rompe la normalidad, debe probarlo. ¿Esto a qué les hace referencia? Al tema de los indicios. En ese caso tenemos, por ejemplo, también el principio ontológico de la prueba, que se parece mucho al principio, al primero. Lo ordinario se presume, mientras que lo extraordinario se prueba. Eso es importante porque en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo existe una libre valoración de la prueba. Esto es, no existe la prueba tasada. Esto significa, antes en algunos sistemas se decía qué prueba tenía mayor valor sobre otra. Hoy en día, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la que regula el juicio de nulidad, tiene un sistema de libre valoración de la prueba. Esto es, el juzgador puede decidir a qué prueba le da más peso. En el caso específico de las documentales privadas, si las documentales privadas se acompañan de medios de prueba que crean certeza, entonces hacen prueba plena. Eso significa que pues les dan pleno valor probatorio. Pero si las documentales privadas, como lo puede ser un contrato, no cuentan con más elementos que acompañen a esa prueba, se conoce como prueba indiciaria. ¿Esto de dónde nace? Esto de prueba indiciaria, derivada de los principios que les comenté hace rato, nace de la base de que no existe una prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado, pero sí existen otros hechos que, entrelazados a través de su razonamiento lógico e inferencial, lleva a su demostración. Esto significa que, básicamente, no hay una prueba directa que te acredite algún hecho. Esa es una teoría, realmente. Lo que te dice es, ok, no existe una prueba directa, pero si esa prueba la juntas con otras pruebas, bueno, pues entonces sí se le puede llevar a la demostración de algún acto, ¿no? Básicamente eso es lo que nos quiere decir. En ese sentido, podemos concluir que, pues si bien es cierto, lo ideal es que se lleve a cabo este tema del registro público, que los documentos importantes se eleven, o contratos específicamente se eleven al registro público o a escritura pública, bueno, pues en ese sentido, si es que no se pudo desarrollar, se podría combatir a través del tema de los principios, en razón de que la ley y la jurisprudencia no son favorables del todo al contribuyente. Por ejemplo, hay una tesis que les voy a leer el rubro nada más para que ustedes permitan leer después, la cual se denomina correos electrónicos, reglas para determinar la identidad de su emisor y receptor conforme al Código de Comercio. Los invito a que la lean. ¿Por qué? Porque básicamente de esta tesis se desprende pues, lo que se debe
acreditar para que se le dé pleno valor a un correo electrónico. Por ejemplo, hacer un documento digital, que obviamente tiene fecha cierta y demás, tiene ciertas reglas para que aún así se le pueda considerar como una prueba plena. Entonces, eso es importante para que lo consideren, ¿no? Tiene requisitos también. Ahora, ya para finalizar, nada más les quiero como recordar esta parte de la FIEL, porque justamente con la FIEL es con lo que se van a firmar los contratos inteligentes. La FIEL es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de este, como si se tratara de una firma autógrafa. Básicamente es tu firma autógrafa, pero digitalmente. O sea, lo que quieren es crear certeza de que la persona que firmó el documento es la persona que la posee, obviamente. Para esto la FIEL tiene dos llaves. Uno es la llave o clave privada, que es la que nosotros tecleamos cuando ponemos nuestra FIEL, y la otra es la llave o clave pública, que es el archivo que es .key. Tiene esas dos claves. Ahora, para esto llegamos al tema de constancia de conservación de mensajes de datos. Bueno, esta constancia es la que se nos emite una vez que nosotros firmamos un documento electrónico. Para esto ya vimos que el PSC, que es el prestador de servicios de certificación, hace las funciones de un fedatario público. Ustedes van a decir, ¿y eso en dónde está regulado? Bueno, eso es de conformidad con la NOM 151. Obviamente, paralelo a esta NOM, hay unas reglas específicas para prestadores de servicios de certificación, no es la única regulación que tiene. Bueno, esta NOM establece las características que deben tener las constancias de conservación de mensajes de datos al firmar documentos electrónicos y define los elementos necesarios para la digitalización de documentos físicos. Es decir, la constancia de conservación de mensajes de datos es un acuse de que tú ya firmaste el documento en electrónico. ¿Para qué sirve esta constancia? Bueno, pues obvio para verificar la fecha y la hora de la firma del documento electrónico, y la otra es para acreditar ante cualquier tercero o autoridad la integridad desde el momento en que se generaron dichos sellos, que es justamente lo que está tratando de regular esta jurisprudencia, que tú no hagas el documento posterior a que ya hiciste la operación. Esto por la implicación que tiene en temas fiscales específicamente. Así, ya nada más para finalizar, les explico qué es lo que pasa. En este caso, supongamos que es un contrato de mutuo. Lo que voy a hacer yo es enviar, ya sea al prestador de servicios de certificación o a la empresa que contrató al prestador de servicios de certificación, el documento que yo quiero firmar electrónicamente, ¿ok? Entonces, yo envío mi contrato de mutuo, vamos a poner ese ejemplo, es un contrato de mutuo. Yo envío el documento en PDF, ya sea a la empresa o al prestador de servicios. ¿Qué pasa? Bueno, pues entonces ese documento nos lo van a mandar al mutuario y al mutuante, en razón justamente de que son las partes que intervienen en ese contrato. Ambas deben firmar con su firma electrónica avanzada. Firman el documento, ese documento se los hacen llegar por correo y ellos firman a través de la plataforma. Se va a generar un hash. ¿Qué es un hash? Un hash justamente es como el ADN de ese documento. O sea, sí, es el ADN del documento digitalmente hablando. Ahora, este documento lo va a recibir el prestador de servicios de certificación y ese prestador de servicios de certificación, ¿qué va a hacer? Le va a incorporar el sello de tiempo y el PSC lo va a firmar digitalmente. ¿Para qué? Para que quede registrada la hora y la fecha. Y esto nos va a dar como resultado una constancia de certificación. Esto nada más es como una alternativa de no tener que llevar a cabo el tema de registrar en el registro público. Obviamente ya sabemos que ese es un contrato de forma y se tiene que cumplir con eso, no te lo puedes brincar. Simplemente es para efectos de lo que establece la jurisprudencia de las facultades de comprobación para acreditar obligaciones fiscales. Eso es otra cosa. O en su caso que tengas que ir a elevar a escritura pública para que le den validez a ese contrato o pasarlo ante una autoridad que por su simple facultad tenga facultades para certificar, pues acreditar fecha cierta, ¿no? En este caso. Y pues básicamente son los puntos que quería compartirles. Si tienen alguna duda, pues síganos en nuestras redes sociales y pues capacitando para el futuro.